Entonces, hola gente, bienvenidos a Cuenta Historias. Soy Diego, soy escritor, próximamente seré el autor favorito de muchos de ustedes y de muchas personas. Y les doy la bienvenida a este espacio en el que hablamos de historias, contamos sobre historias, algún aspecto y donde se busca no que salgan con algo que no sabían de esta historia, sino poder darle voz a cosas que ustedes sabían inconscientemente en una historia, poder darles voz. A eso me refiero con un medium dive o un dive medio en una historia. Lo que ustedes detectan de manera inconsciente, darle palabra y letra de forma consciente. Entonces, bienvenidos. Gracias por hacerme parte de su día, como siempre. Hola YouTube, esto va a estar subiendo para ustedes, como siempre. Si lo ven, el VOD, pueden ignorar la imagen, va a salir de calidad baja. Los invito a que me sigan en redes sociales. Los links están aquí en la bio y todo. Donde subo memes de escritor, hablo de escribir, hablo de cosas que me he topado como editor freelance, como traductor. Y vamos, hoy vamos a hablar de Arcane. Arcane, que es posiblemente hoy en día una de las obras más prescientes de para donde se nos va la sociedad junto con Cyberpunk y Ghost in the Shell. Y una obra que, aunque sí borra mucho la línea entre ciencia ficción y fantasía, yo me atrevería a decir que es una historia 100% de fantasía. Bueno, no, perdón, no es de fantasía, perdón, se me cruzaron los cables, estaba pensando en otra cosa. Es 100% ciencia ficción. Especialmente Arcane, lo que nos cuentan de Sound y Piltover. Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es Arcane? Arcane es una serie animada de Netflix. Es una serie basada en el juego MOBA. Para los que no sepan, este MOBA es un Multiplayer Online Battle Arena Game, que es tienes una arena y ahorita lo explico parte a parte. No quiero darme más vueltas de las que ya lo estoy haciendo. League of Legends es un MOBA que salió en el 2009. Es posiblemente el juego junto con Rise of the Ancients. No me acuerdo. No, no. Sí es of the Ancients, pero es Defense of the Ancients. En, es la competencia de ya lo superó tristemente. Bueno, no tristemente, es la cuestión del mercado. Pero originalmente estos juegos iniciaron con Dota o Defense of the Ancients, que es un juego en donde hay una arena con tres diferentes zonas en donde cada personaje o el roster que tiene el juego tienes roles que cumplen dependiendo de ese lane o de lo que quieras hacer. Me elaboro porque creo que me voy a dar mal a explicar si no lo atiendo. Por ejemplo, tenemos el, un personaje que tiene un, un rol. Ese rol funciona mejor en una de las tres líneas o lanes o caminos que tiene el juego, el mapa. Estos se repiten ad infinitum hasta que tengas todos los personajes ya del roster en cada rol definido y aún así cierta flexibilidad. Es un modo de juego que no tiene historia, no tiene narrativa dentro del juego o no tiene una narrativa rica dentro del juego y solo es de jugador contra jugador, tu equipo contra otro equipo. Es uno de los juegos más grandes que existen, creo que el único que le ha ganado en popularidad es es Fortnite y Minecraft, pero esas cosas estamos hablando de otras cosas. League of Legends es el más infame de los MOBA que existen. ¿Por qué?
La comunidad tiene fama de que es increíblemente tóxica, agresiva y pues desalmada. Hay acusaciones de que te quites la vida cada vez que no lo haces bien. Son molestos. Las personas que juegan League of Legends tienen fama de ser molestas. No todas, de nuevo. Es una minoría vocal. Si todo el player base o toda la base de jugadores fueran así de tóxicos, simplemente ya no habría juego. Ya lo hubieran cerrado hace años. Y League of Legends le pertenece a Riot Games, esta compañía cuyo con solo este juego que sacaron League of Legends, que lo han estado manteniendo, han estado refinando a más poder el gameplay hasta lo que le permite el propio juego, y se volvió un titán de la industria. League of Legends explotó fuera de los videojuegos y se volvió un coloso mediático. Han trabajado con artistas de K-pop para hacer su propia banda de K-pop falsa llamada KDA, con leyendas e instituciones del metal para hacer Pentakill, con de música más rap, más hip hop, más urbana para hacer este ay, se me fue el nombre de la banda de Echo y el resto. True Damage. Y hasta tienen ya una banda, una boy band, que ahorita se me escapó el nombre. Eso es del lado musical. Han hecho cómics, han hecho animaciones, todo que ha expandido el universo de Runeterra, que es de donde sucede o en donde pasan las historias de... o donde sucede la historia de League of Legends, y se ha vuelto una institución lo suficientemente grande para que Netflix les aceptara una serie que se llama Arcane. Ahora, con tantos, con, ¿cómo puedo decirlo? Con tantas o personajes con los que puedes jugar, con tantos elementos de personaje que se mueven y cada uno que empezaron a ponerle historias, ¿qué adaptas en Arcane? Escogieron posiblemente a los personajes, dos de los personajes más emblemáticos de todo el juego, y se aprovecharon un poco de la propia narrativa floja que tiene League of Legends. A lo que me refiero. Por la propia naturaleza de ser un MOBA, y como ya lo dije, League of Legends no tiene un modo historia, no hay un juego que te explique de la historia o de lo que está sucediendo en el mundo, a menos que te vayas a otro como The Ruined King, Hearthstone, etcétera, etcétera. Pero aún así lo que te muestran en otro tipo de juegos fuera de ciertos más modernos son pequeños vistazos de los personajes. Es ciertas interacciones con los personajes que tienen, muestran un poco el trasfondo o la historia de estos personajes, las relaciones que se forman y todo, llevando a entender que lo que nosotros vemos en lo que estamos jugando es la punta del iceberg narrativo de todo League of Legends. Arcane se basa mucho en ciertas cosas que nos dicen ahí, en ciertas cosas que han dicho los creadores, que han sacado de arte, que han sacado de los personajes, en los propios cómics de las historias. Se basaron para crear su propia versión de eso y fue tan grande que ya es considerada la versión canónica. Esto no es necesariamente de lo que quiero hablar de Arcane. De Arcane quiero hablar un poco de qué es lo que hizo bien como serie para que fuera hoy en día posiblemente, bueno, se haya convertido hoy en día en uno de los mejores mundos de Cyberpunk que he visto. Y junto con Warframe y... Sí, porque no cuento Warhammer 40K porque es más fantasía futurista que ciencia ficción, ciencia ficción. Y qué es lo que hicieron, las decisiones que tomaron que los llevaron a eso, cómo lo implementaron y el resultado. Ahora, dije que se agarraron a dos de los personajes más emblemáticos del juego. Si le preguntas a una gente que no sabe de League of Legends y le muestras personajes, a los que van a reconocer son más que nada a dos.
Una es Ari, es una mujer bastayana, nombre de la raza en el juego, que está basada en un kitsune, tiene, bueno, en un kyubi, tiene 9 colas de zorro y come las almas de las personas. Ella es tan famosa que se volvió el emblema por muchos años de ciertos aspectos de League, especialmente en su versión de icono coreano K-pop en KDA, y es una de las más populares. La otra es Lux, una maga que está en el imperio de Demacia, que son los buenos, con asteriscos, son los menos abiertamente malvados o cuyos héroes tienen más proclividad heroica hasta cierto punto. Vamos a ver mucho de eso cuando estemos hablando de eso. Y ella es una maga, es una rubia, es posiblemente otro de los personajes más emblemáticos pues porque es la que es fácil de marketear, es la chica inspirada en la Girl Next Door, pero que tiene magia y es radiante y todo. Y la que es posiblemente el personaje más popular en toda la historia de League of Legends, Jinx. Jinx es una rebelde con problemas mentales que luego se va a hacer como una mezcla entre esquizofrenia, eh, borderline y otras cosas que vamos a ver en Arcane, que tiene el cabello azul, está tatuada, es bien ponqueta, es anarquista y destroza las cosas. Ella es posiblemente el personaje más famoso de todo League of Legends y gracias a la serie eso ya se ha cimentado cada vez más. Otro de los personajes más famosos del juego que funcionan, pero que ahora entramos en la capa de es famoso para los que juegan el juego, es Echo. El niño salvador, el niño que rompió el tiempo, es un niño negro con una cosa de cal blanca en la cara, cuya habilidad es regresa en el tiempo y puede planear acorde. Un dejo interesante es que heridas que suceden antes de que viaje en el tiempo se le quedan, no es indestructible. Y Arcane cuenta la historia de Jinx y de Echo y de otros personajes que suceden dentro de la parte de Runeterra que involucra a estos personajes, que es la ciudad de Piltover y Sun, que son los ricos en Piltover y los pobres abusados en Sun, o Saun si lo quieren leer como Gachupinez, o bueno, españolez. Entonces, de eso se va la historia, pero es una precuela a los personajes que nosotros vemos en el juego. Así que en lugar de ver a Jinx, vemos a Powder y a su hermana Vi. En lugar del sheriff de Piltover está Caitlyn, vemos a la militar, a la oficial Caitlyn Kiraman. En lugar de ver al hombre lobo Warwick, vemos a el padre de Vi y Powder, Vi y Powder, que es Vander. Vemos a Victor, el gran evolucionario, que es un robot en el juego antes de ser eso. A Jace lo vemos antes de volverse el héroe de Piltover. A Echo antes de que se volviera el héroe. Todos esos personajes, esos campeones, como los dice el juego, los vemos antes de su estado de campeón. Y las precuelas siempre son buenas. ¿Por qué? Porque te permite explorar mucho con ironías, con foreshadowing, con... Oh, se hicieron así por esta razón. Y aquí iniciamos con algo que hizo muy bien Arcane. Ahora, cuando salió la primera temporada de Arcane, que fue este después de la pandemia, creo que fue 2001, sí, porque fue 3 años entre temporada uno y 2. Fueron 2001, 2021, perdón. El juego ya llevaba 12 años de vida. Ya los personajes en cuanto a lore, en cuanto a trasfondo, ya eran bastante ricos. Ya había cómics, ya había frases, ya había relaciones, ya habían salido tanto, ya habían pieles que explicaban varias partes de ese personaje. Pero seguían siendo una nota. En el juego, los campeones son un estereotipo que conlleva o que lleva o que empuja a que cumplan cierto rol o cierta cosa narrativa. Por ejemplo, Jinx es la loca, así que todas sus líneas son de loca, son jajaja, jaja, no te reconozco, ay, te ubico, bla. Lo manejan de una manera con cierto trasfondo trágico, pero es una nota, ella simplemente es la loca que explota las cosas. Va y la policía con los guantes de puños enormes, simplemente le gustan romper cosas,
Es yo golpeo antes de preguntar y sigo golpeando mientras pregunto. Caitlyn no es esta justiciera a larga distancia que es suave y es hasta cierto punto cool. Barvick no es una bestia. Víctor lo único que quiere es evolucionar a las personas, a llevarlas a la gran evolución de las máquinas. Jace es un imbécil. Echo simplemente está intentando salvar a las personas, pero no sabemos por qué. Simplemente son arquetipos y estereotipos basados en sus habilidades. Que honestamente, si van a hacer un videojuego con varios personajes, que es algo que utilizan también mucho los juegos de pelea, base la personalidad de sus personajes en qué pueden hacer. Es un arquetipo, es un estereotipo, sí, pero si ese estereotipo refuerza lo visual y las habilidades y lo mecánico de los personajes, tienes algo fuerte. No es como si fueras a pelear con alguien que se cree un poeta, pero ataca lanzándote bombas atómicas de su axila. O sea, no tiene sentido, hay una discrepancia. Que puede funcionar, pero no es una manera en la que tienes que hacer a todos tus personajes. Arcane agarró estos visos, estos estereotipos, estos arquetipos y les metió mucha carne. Los volvió personajes que evolucionan, que sufren de desarrollo. Los cambió de ser un personaje de un videojuego que posiblemente nadie juega por la historia y nadie debería jugar porque me rehuso. La única vez que lo intenté, puta, recibí tantas cosas, tanto que fue como, ¿sabes qué? No. Y nos quitamos de eso y ya tienes unos personajes que no están atados a su mecánica, a su narrativa, a la narrativa ludópata, por así decirlo, que es necesario en un videojuego o que es parte de un videojuego. Los gallos van a salir a pelear. Y ya te los permite ser un personaje que reaccionen en sus relaciones, que exploren cosas que nos decían o nos vislumbraban solo el juego. Ya dentro de la serie lo podemos explorar, lo podemos ver las ramificaciones, podemos ver cómo se relacionan estas cosas, podemos crear un mundo diegético que sea distinto al que Riot Games ya desarrolló por mucho tiempo y ya lo tiene bien marcadito, que es Runeterra en sus varias versiones. Y aquí es donde Arkane lo hizo bien. Arkane no intentó emular el espíritu del juego. Arkane hizo sus propias cosas y, lo que, y le dio su propia identidad a la historia. Riot Games, ahí sí, mi palomita porque permitió que lo hicieran muchas compañías. Es no, tienes que seguir, si vas a adaptar nuestra historia lo tienes que hacer de pío a pa o así, sin variación alguna. En cambio, Riot Games sí fue como a los que escribieron, ¿sabes qué? Eso es estos son lo único que tienes que seguirnos, son las pautas que nos tienes que dar. Fuera de eso, dale vuelo a la hilacha. Esperen un segundo que tengo que contestar. Ya. Entonces, que estábamos. Ah, sí, menos personajes. Y Riot les dio, ¿saben qué? Háganlo. Y cambió mucho el tono de la serie. Aunque sí hay vistos coloridos y chistosos y hay humor, Arcane es una historia muy oscura, muy pesada. Ay, ya necesito. Qué bueno que mañana ya voy al corte de cabello. Este. Ya pasa eso, ya es un. No pasa eso, ya es una historia más oscura, es una historia. Pues cuando estás explorando lo que para los personajes era una línea de diálogos y cómo llegó a eso una historia, pues se vuelve pesado, se vuelve complejo. Y eso no es necesariamente de todo lo que hizo bien Arkane, fue el primer paso. El comentario que tenían Piltover y Sound en el juego, que era pues
una historia tan vieja como el tiempo, los nobles explotando a los pobres muriéndose y a los nobles no les importa. Lo empezaron a... Lo hicieron... No solo lo hicieron la historia principal, lo hicieron una de las dos historias que llevan toda la serie. La otra es la historia de Víctor, la historia del énfasis de esta evolución tecnológica que casi destruye al mundo y hasta ese punto si no fuera por Echo lo hubiera destrozado. Y estas dos historias están atadas a dos personajes, bueno, a tres, que son Jinx, Echo y Vi. ¿Por qué pongo a Echo encima de Vi? Porque al inicio de la serie la que les da el tip a la banda de Vi y Powder, la que se va a convertir en Jinx, de la idea de que tienen que robar esta casa es Echo. Echo es el que incita todo indirectamente y es el que propicia que todo termine de tal manera que él sienta esta responsabilidad para arreglarlo. Obviamente Jinx es la personaje principal. Realmente es una historia de ensamble, pero Jinx es la que más peso tiene, porque una vez que sucede todo, es la persona cuyas acciones llevan a muchos desenlaces y al conflicto principal entre Sound y Piltover que se termina desmoronando y ella termina siendo pues crucial en todo esto. Y Vi, que es con la que vemos el otro lado de la ecuación, es con la que empezamos a conectar con los Piltovers o los Pilties, que no son malvados, simplemente nacieron en privilegio y no saben realmente el conflicto que lleva el otro y cómo su actitud del gris es tan fría y tan sádica, pero para ellos no es nada este horror disfrazado de con hermosuras y con filigranas de oro. Y también es con la que nos presentan a los otros personajes principales, que es Caitlyn, Victor y Jace. Caitlyn es la buena Piltover en la temporada 1, es la que ella pelea por lo correcto y es amiga de la infancia de Jace, el prodigio, el genio, el que está creando este nuevo tipo de tecnología que es Hextech junto con su mejor amigo diagonal novio implícito Victor, que es alguien sí medio pobre, pero es uno de Sound que terminó en Piltover y que es el más brillante de los brillantes. Posiblemente los únicos dos que se le comparen sean Echo y Jinx. Y aún así, en cuanto tenga que ver Hextech, que es la tecnología mágica del juego o de la región, el que más sabe es Victor. Y ya tenemos a todos los personajes. Ahora, lo interesante es que todos son entrañables, no hay buenos y malos, aun cuando Victor y Jinx y Caitlyn y Jace y todos empiezan a tomar decisiones cada vez más violentas y empiezan a hacer cosas más reprensibles, sobre todo en la segunda temporada, o más hartantes, nunca pierden calidad o sea, de simpatía, nunca pierden esa simpatía. Echo es un pan de Dios y ahorita vamos a tocar en un gran ejemplo de lo que hace bien Arcane cuando hablemos de la temporada 2. Y es, por ejemplo, Jinx tiene un trastorno mental muy grande. Por un accidente sin querer mata a Vander, a su papá, y Jinx le echa la culpa y le pega. Y ella escapa. Y lo único que esta niña quiere es una validez, pero sus problemas mentales se agudicen y empieza a generar esta doble personalidad que no es DID, pero está Powder y está Jinx y vemos cómo Powder cada vez se consume más y más y más y Jinx termina siendo la personalidad fuerte en esto, cómo empieza a abusar de la sustancia de Shimmer, cómo cae bajo las manos de este líder o de este pandillero mafioso llamado Silco que la utiliza y abusa de ella, pero la abusa dándole lo que ella buscaba, junto que era lo que le daba Vander, que era un amor incondicional en donde sus inseguridades de, es que eres una fenómeno, él dice, no, tú eres perfecta tal y como eres. Ahí tenemos a un personaje muy entrañable como Jinx. Vi es una tipa que no es muy inteligente, no es pendeja, pero no es muy inteligente, es muy agresiva, es muy pasional, le gusta pelear, le gusta buscar proveer para Jinx, para los otros,
pero al mismo tiempo es muy emocional, no piensa las cosas. Cuando ella golpeó e hizo que su hermana se escapara, ella se siente muy culpable. Ella empieza a buscar a Powder, ella empieza a intentar salvar a su hermana, a disculparse de ella, mientras se involucra con Caitlyn, la niña prodigia cuya mamá, bueno, más bien, lo único que busca es que su mamá le diga, buen trabajo, hija mía. Es una perfeccionista, es muy seria, ella es, no, mi trabajo como enforcer de Piltover tiene prioridad sobre todo aún con mis emociones. Y ella termina enamorándose, termina teniendo una relación con Violet, con Vi. Pero no las define su lesbianidad, lo cual es también muy bien de parte de Arcane, porque lo que muchos hacen y lo hacen mal es que si un personaje es homosexual o parte del LGBT, es su único rasgo de personalidad. Y no. O sea, o sea, no. Son personas que se definen por más cosas, no solo por su atracción sexual. Y eso lo hace muy bien Arcane. Se plantean unos conflictos que van a durar más de la temporada, los mommy issues de Caitlyn, los abandonment issues y los problemas psicológicos de Powder, y va siendo forzada a madurar y a buscar un propósito en la vida que no solo sea ser, pues ahora sí que un higher muscle o alguien que lo único que busca es, o más bien alguien que ella se cree que lo único para lo que es bueno es pelear. Y no, todo lo demás es Sprinkle. Echo, el conflicto de Echo es, pues él es el que les dio la dirección del el trabajo que se fue mal y que llevó a que Powder se convirtiera en Jinx, a que las hermanas se pelearan, a lo que eventualmente llevó a la muerte de Vander a manos de Silco, todo a que Jace y Víctor empezaron a trabajar más en el Hextech para probar que es bueno, para probar que funciona y que llevó a un apocalipsis, y todo lo que lleva con los personajes. La incursión de Noxus, en League of Legends, en el lore, Noxus son los malos. Son los, bueno, son los mortales malos, son los imperialistas, lo que conquistan y los devoran son, pues es la facción antagónica de Demacia, son los malos y son igual de interesantes que Demacia, es decir, hay mucho que rascar, pero no realmente. Al menos todavía no. Al inicio no, ya tienen sus cosas. Y todos estos personajes que mucha riqueza que se empiezan a explorar son nuestros personajes principales. Ah, y por ejemplo, Jace es un pendejo pero quiere hacer lo bueno, quiere hacer las cosas bien, así que es un Jimbo, lo vemos y es como, ay, estás medio lelo, pero tu corazón está en el buen lugar, simplemente bájale a tu ego y a tu orgullo y, y puedes hacer lo que te crees, o sea, la persona que te crees que eres. Y Víctor, a pesar de que no tiene grandes dotes sociales, de que está obsesionado con Hextech y de que tiene esta idea de poder ayudar a las personas pero de una manera medio tóxica, especialmente en la segunda temporada, es una persona lisiada, es una persona tullida, es alguien que no puede caminar bien, es alguien que obviamente ha tenido posiblemente la vida más difícil de todos, incluyendo la infancia más difícil de todas, incluyendo Jinx. Y pues obviamente te entraña. Y es aquí donde ya puedo empezar a hablar de lo realmente genial que hizo Arkane con la narrativa, con la trama de su historia. Y es que en la primera temporada se la juegan a lo seguro, y lo presentan con una maestría en el craft y en la calidad. Y para la temporada 2 justo lo que te ponen y te plantean en el uno lo empiezan a voltear en su cabeza y lo empiezan a romper y lo empiezan a deconstruir y a reconstruir, elevando la serie en sí a lo que es una obra, a lo que es una obra de arte. ¿Por qué? Porque en la primera temporada no sucede, o sea, hay sorpresas, pero no son sorpresas en cuanto a trama, son sorpresas de chin si lo pusieron o son situaciones que son un foreshadowing muy feo y muy fuerte a lo que va a ser en el futuro. Por ejemplo, Víctor utilizando Hextech después de pelearse con Jace y recuperar su pie, recuperar o ganar movilidad completa en el pie y corriendo. Es una escena muy poderosa en la primera temporada. Y es muy heroica y es muy, bueno,
es muy noble, es muy apoteósica, pero para los que sabemos del juego y sabemos para dónde va Víctor, tiene este ámbito pues desde, aquí inicia. Vemos a Jace, que intenta salvar las cosas, sus propios inventos son utilizados para matar niños, y eso ahí a él lo hacen, lo hace darse cuenta que estaba haciendo más que nada, pues, voy a tirar algo, pues puro performance, no era nada sincero, era puro de dientes para afuera, y él empieza a trabajar para eventualmente volverse una persona más altamente, más moralmente heroica que conocemos, y que su fantochismo se empieza a volver la máscara que te estaban vendiendo en el juego, de que él y Víctor son rivales, pero Jace no quiere acabar con Víctor, Víctor no quiere acabar con Jace, Jace es el único conecte que tiene Víctor con la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos damos cuenta en la serie de que el que inspiró a Jace y a Víctor es un viajante misterioso que los inspiró para que investigaran el Hexcore y que investigaran el, las cosas. Y esta primera temporada no nos da lo que queríamos como fans, nos da posiblemente la mejor pelea en la primera temporada. Es Echo contra Jinx, es Echo llegando a ser este vigilante de Sound que es brutal con su pandilla y no tiene miedo de quitar una vida. Y se enfrenta a Jinx, Jinx que solo está buscando su lugar en la vida, está teniendo un quiebre psicótico y está buscando a Vi, está buscando a Violet. Ellos dos pelean, donde te dan visos de las habilidades de ambos. Jinx siendo, bueno, ya nos habían puesto que Jinx era una peleadora increíble, igual que su hermana, pero más ágil, menos fuerte, pero con una puntería que solo le gana a Caitlyn, porque Caitlyn es un sniper. Y nos están poniendo los poderes temporales de Echo con juegos sobreimpuestos de ellos jugando como niños, pero en el futuro. El regreso, la herida, todo que sufre Echo, todo está ahí. Y no nos dan nada que no nos esperábamos, no nos voltean el juego, no nos sacan una sorpresa, simplemente cuentan una historia que sí podemos decir que es predecible, pero está tan bien contada que no importa. Ahora, en la segunda temporada es donde se ponen las cosas buenas, porque ya es la continuación de la primera y vemos las consecuencias de las decisiones que tomaron los personajes. Especialmente la más importante es Jinx utilizando su ultimate, su gran arma, una bazooka, para volar en pedazos la cumbre de paz entre Piltover y Sound, o el consejo de Piltover que había decidido ayudar a Sound. Ella lo vuela, lo explota, así que por la tristeza que le da que Piltover a final de cuentas terminó matando a su otra figura paterna, que es Silco. Iniciamos con una Caitlyn más agresiva, una Caitlyn más militarista, y esta Vi que intenta hacerlo pero no puede, simplemente no puede derrotar a Jinx, no puede matar a Jinx, y esta Caitlyn y esta Vi se separan en la historia, y es donde entra la embajadora de Noxus en la zona, en Piltover, y empieza a meterse en la cabeza de Caitlyn. Le empieza a convertir cada vez en alguien más militarista, más fuerte, la manipula como con una maestría poca madre. Esta Caitlyn se acuesta con otras personas, eh, pintadas de una manera en que está perdiendo el control de su vida y de quién es. Vi se vuelve alcohólica, una peleadora callejera, este, algo que no nos esperábamos de los personajes cuando los vimos en la primera temporada, y mucho menos en en el juego. Jinx se vuelve una figura revolucionaria heroica que no es lo que quiere, pero ella termina cuidando a una niña llamada Isha que es claramente Powder. Jinx termina cuidando a Powder. Víctor se vuelve un líder de un culto, empieza a propagar su control de Hextech, cambiando biológicamente a las personas como él fue cambiado, para darles una sensación de felicidad y tranquilidad, al empezar a quitarle cualquier noción de individualismo o de sense of self. Los empieza a volver una comuna de robots. Y Jace termina perdiendo su vida. Después de todo, termina desalineado, termina teniendo
quiebres en la realidad y personales y termina volviéndose muy agresivo. Es alguien desalineado, fuera de control de sí mismo. Y lo único que quiere es encontrar a Víctor y matarlo. Echo, mi niño precioso, no tiene mucha diferencia, él sigue haciendo lo mismo, sigue refinando su tecnología y él termina en otra dimensión. En una dimensión en donde, aunque sí un accidente mató a Vi, y pues no es un mundo perfecto porque él era amigo de Vi, no llevó al desarrollo de Hextech, no llevó al desarrollo de esta tecnología que ha corrompido a Piltover y a Sound. Y pues sí, Vi murió, pero Vander sigue vivo. Jinx no, nunca ves Jinx, simplemente es Powder de nuevo, ya crecidita. Y es una donde Powder y él tienen una relación. Este, Caitlyn está más pacífica, Jace y Victor están felices. O sea, él termina en el mundo ideal hasta cierto punto. Y su desarrollo es que él sacrifica ese mundo ideal para regresar al suyo e intentar componer las cosas y salvar a las personas que él ama. A su Jinx, a su amiga Vi, a, a Sound de, a Sound de la invasión de Noxus, porque pues Caitlyn en su momento de locura eh, eventualmente termina dándole el poder absoluto a Ambessa, a la, a la conquistadora de Noxus, que es la representante ahí. Y Pero al hacer esto, al vulnerarse, empieza a hacerse amiga de la hija de Ambessa, Mel, que va a ser un nuevo personaje. Y todo empieza a suceder, todo empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y dos cosas se desatan. Una guerra entre Sound y Piltover utilizando a Jinx como la gran heroína instigada por Noxus. Y Victor empieza a esparcir su culto, su humanidad perfecta. Primero se soluciona lo de Noxus, Vi y Caitlyn terminan trabajando juntas y aunque hay este, un reencuentro y ya se terminan teniendo sexo en la cárcel, porque Caitlyn obviamente al hacer lo correcto la meten al bote gracias a una perra traidora llamada Maddie. Y ella se explota una guerra, es Sound y Piltover en contra de Noxus y apenas por el filo de la navaja logran salvarse. Los traidores mueren, muchos aliados se mueren, pero Caitlyn termina perdiendo un ojo y Vi termina ya volviéndose un enforcer y parte de Piltover. Jinx, aparentemente, bueno, no llegamos a eso. Jinx es la gran salvadora junto con Echo. Ella llega con Echo y giran al lado de... Son los que traen la revolución de abajo a los ricos de Piltover. Porque claramente Noxus primero dominó a los ricos y luego llegaron los pobres a salvar a los ricos. Entonces se arrasa todo esto, es una victoria. Y llegan los humanos perfectos de Jace, de Victor. Victor ha evolucionado después de que Jace lo encontró y lo mataran. Agarró así su mazo y mató a su amante, amigo, alma, soulmate platónico, que no es nada platónico. Hay cosas gays y whatever the fuck Jace y Victor tienen. Jesus Christ. Y esto mata a Victor y despierta al heraldo de las máquinas, que en lugar de intentar controlar o intentar mejorar a la humanidad, es lo que conocemos en el juego, que es voy a convertir a todos en una máquina porque es mejor que las pasiones que te hacen actuar de manera ilógica. Víctor saca esta humanidad perfecta, que son estas máquinas andróginas que flotan, vuelan, son más rápidas, más fuertes, más duranderas, son mejores que cualquiera de la humanidad. Y si te tocan, te asimilan, te vuelven uno de estos gracias al Hextech. Y dentro de todo este pedo, Vander regresa como Warwick, que fue experimentado por otro personaje llamado Singed, pero logra agarrar suficiente humanidad como esta bestia medio lobesna enorme cuando se encuentra con Vi y con Jinx. Y empiezan a volverse a hacer una familia hasta que el ataque de Noxus los separan. Eh, Warwick pierde un poco la mentalidad de Vander. Isha,
la hija adoptiva de Jinx, se sacrifica, haciendo que Jinx se quede más, pues, más suicida y que solo Echo, después de hacer un loop constante en el tiempo ya con su tecnología mejorada y habiendo regresado de este mundo perfecto, logra que ella salga de este estado suicida y que ayude a la guerra y we caught up en la escena de en la rebelión y en la expulsión de Noxus de Piltover. Pero Víctor empieza a dominarlo todo. Todos se empiezan a convertir en máquinas. Vi y Jinx son forzadas a pelear contra el Barvik o Vander ya dominado por Víctor. Y Jace empieza a pelear contra Víctor en sí mismo. Y es una pelea que los lleva por todos los lados. Están perdiendo. Jinx se termina sacrificando. Reaparece porque, vamos a ser sinceros, no van a matar al personaje más popular de todo League of Legends. Y es durante este caos, esta guerra, donde Echo visita el otro. Lo estoy contando muy mal porque está sucediendo muchas cosas y solo lo quiero sacar. Y Echo termina salvando el día. Echo, después de eso y después de sacrificarlo todo, es el que reinicia tanto el tiempo en donde cada vez es peor, cada vez es atrapado por su fuerza de voluntad, logra salvarse y hace que Jace se libere y convenzca a Víctor de aceptar su humanidad. Terminamos con Jinx sacrificada, con Jace y Víctor siendo parte del núcleo de Hextech, del Hexcore. Todo termina así catastrófico, pero termina. Y lo brillante de la segunda temporada de Arcane es que no nos van a mostrar más de esos personajes. Se van a cambiar a otros aspectos para la tercera temporada de Runeterra, que es posiblemente el conflicto entre Demacia y Noxus, o Ionia, o Bilgewater, o los Cósmicos, nadie sabemos. Pero ya, se terminó lo de Piltover y Sound, y eso es brillante porque nos dejaron en momentos donde este final que lo estábamos hablando en el stream podcast pasado, este final tan sorprendente y tan bueno que nos deja queriendo más. Y todo esto que les conté, bien o mal, creo que más mal que bien, este, es de las mejores cosas que han hecho, que hizo Arkane, porque sigue la regla que muchos escritores deberíamos de seguir, que es no inicies con su, no inicies rompiendo expectativas. Para que la segunda temporada, con todo lo que nos pusieron, fuera tan efectiva, la primera temporada debió haber sido, pues, jugar a las expectativas, darnos lo que estamos buscando. Una vez que ya nos das eso, puedes ir rompiendo y puedes ir jugando. Por eso, si muchos escritores es como, pero ¿por qué yo no puedo iniciar con un tipo de historias como Game of Thrones o como el Cosmere Stormlight Archive de Brandon Sanderson? ¿Por qué yo no? Porque ellos ya pagaron y ya escribieron historias típicas y tradicionales, ya se volvieron escritores lo suficientemente exitosos o lo suficientemente reconocidos por su propio nombre, que ya se pueden dar el lujo de hacer eso, porque van a saber que su propio nombre es una seguridad para la editorial y que se van a arriesgar de eso y que va a funcionar. Arcane pudo haber contado la historia más sencilla y se arriesgó en la segunda temporada porque ya Arcane ya tenía el peso de que, wow, porque está, qué bien animada y está hermosísimamente animada esa serie, qué padre está, qué bella está, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya se pudieron jugar más con otros colores, con otro tipo de animación, con otro tipo de presentación. Por eso se contaron una historia sencilla y una historia tradicional en la primera temporada. Y luego empezaron a jugar con eso y con las expectativas y nos la voltearon y nos la rompieron en la segunda. El éxito de Arcane no es que cuente una historia muy bien, es que se esforzaron en plantear una historia que podíamos predecir y que nos dio lo que queríamos para luego voltearnos y darnos otras cosas nuevas. Arcane es una historia que trata a su audiencia como adultos, y no me refiero a que los chistes sean de adultos, no es un Mouth, no es un Big Mouth, no es un Rick and Morty, no es así, no es que sean soeces ni nada. Es una historia madura de clasismo, de división social, de familias rotas, de los errores que cometemos
de una búsqueda de identidad, de nuestros fallos y de cómo podemos sobreponerlos, de ambición, de amor, de todo, o sea, todos estos temas. Es una historia muy adulta en cómo lo tratan. Y todavía tiene momentos cómicos, todavía está muy bien contada y está muy bien armada. Y aunque está la broma de que es episodio uno vamos a robar una casa, último episodio vamos a matar a Dios, porque Víctor básicamente se vuelve un dios mecánico. La evolución es un progresa de manera lógica. Nos presentan un mundo distópico sin tapas nuevas, simplemente con ciertas, o sea, no reinventan la rueda, la sociedad de Piltover y Sound, no la reinventan al inicio. Es una distopía bastante tradicional, pero luego empiezan a jugar con una presencia más mágica, una presencia de realidades alternas, de por qué se le dice el niño que rompió el tiempo, de por qué Jinx es de Loose Cannon, así, Piltover Enforcer, todo eso de maneras que no nos esperábamos, sin romper lo tradicional de la distopía, simplemente se empiezan a explorar si la tecnología es más mágica que científica, ¿cómo afectaría esto a una distopía? ¿Cómo afectaría esto a una revolución? ¿Cómo afectaría esto a los personajes? Si tienes uno que literalmente puede crear loops temporales, ¿cómo lo haces para que se sienta entrañable y que no se sienta el personaje que puede solucionarlo todo? ¿Cómo puedes darle a Víctor fallos lógicos? ¿Cómo puedes hacer que Vi, que Barbie, que Jinx, que Jace, que Mel, Ambessa, todos ellos estén a la par de estos entes cuasi divinos como Echo y como Víctor? ¿Cómo armas todo eso? Esta, estas preguntas que se hace Arkane de por qué Piltover no es el setting principal, porque todo esto solo sucede en una ciudad, nunca termina esparciéndose en más de una ciudad, más de una zona. Y todo esto que les acabé de mencionar, toda esta historia que acabaron de rascar y que hizo un muy mal trabajo en resumir, viene de un pinche juego donde la historia no es lo principal, donde los personajes son estereotipos y donde todo el lore era a servicio de pieles, de personajes y de relaciones. Muy bien pensado y muy bien escrito, pero simplemente era un lore a base de otra cosa, en función de un juego, en función de mecánicas, de gameplay. Arkane hace la pregunta de ¿qué pasaría si agarráramos todo eso, pero en lugar de querer vender un juego, vendemos una historia? Y madres, fue un trancazo. Lo recomiendo mucho. Este, este va a ser el stream de hoy. De nuevo, gracias para los que están viendo esto de darme el chance de ser parte de su vida, por por tan poquito como quisieron. Eh, el jueves voy a hablar de Duna, no sé de qué voy a hablar de Duna, ya síganme en redes sociales para ver qué es de lo que voy a hablar en Duna. Hidrátense, tomen agüita, manténganse vivos, porque estamos a punto de vivir no una depresión, sino como la entendemos, pero sí una etapa muy interesante y preocupante históricamente hablando. Todos somos Sound y Piltover está cayendo poco a poco y nos va a afectar a todos. Y sean buena gente.